Hola amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Como siempre, me alegraría que mis queridos historiadores estén teniendo un caluroso día y que gracias a este corto acontecimiento logren disipar un poco su mente y ver todo con un poco más de claridad con respecto a hechos que ocurrieron en épocas anteriores. Antes de empezar el video, quiero pedirles mis más sinceras disculpas por descuidar un poco el canal, pero como ustedes saben, me tomo esto como pasatiempo y hago esto porque no quiero que las anécdotas y los acontecimientos que sucedieron en el pasado sean contados y no sean olvidados como lo están haciendo habitualmente. Quiero que ustedes conozcan en cierta medida la vida de las generaciones pasadas y el castigo perpetuo que conllevaba vivir en aquellos días. Bueno, como ustedes sabrán, la pandemia del coronavirus ha estado afectando a muchos sectores de la industria, por lo que la economía se ha frenado en tal sentido que todo está patas arriba, pero quiero decirles algo, con mucho cariño. La gente muere, pues así es, un parpadeo y al otro ya estás muerto, el perro es donado y se aferra a los nuevos dueños, los viudos se casan nuevamente, andan de la mano, van al cine, se divierten y te olvidan. La gente muere y somos rápidamente reemplazados en el puesto que ocupábamos en la empresa. Las cosas que ni siquiera usamos son donadas. Algunas tiradas a la basura, cuando menos lo esperamos, la gente muere. Por otra parte, ¿quién espera morir? Si la gente esperara por la muerte, tal vez procuraría vivir mejor, tal vez usaras tu mejor ropa hoy, usaras tu mejor perfume, viajaras hoy, tal vez la gente comiese el postre antes del almuerzo, tal vez la gente esperase menos de los demás. Si la gente esperase por la muerte, tal vez perdonaría más, viviría más, apreciaría la naturaleza, tal vez valoraría más el tiempo, y menos el dinero. Si la gente tuviera conciencia de que puede partir de este mundo en cualquier momento, tal vez se daría cuenta que no vale la pena entristecerse con las cosas banales. Oyese más música y bailase aun cuando no lo sepa hacer. El tiempo vuela a partir del momento en que la gente nace, comienza el viaje veloz con destino al fin y aún hay quienes que viven con prisa, sin darse el regalo de percibir que cada día más es un día menos porque la gente muere todo el tiempo poco a poco y un poco más cada segundo que pasa. Respondamos para nosotros la pregunta, ¿qué estoy haciendo con el tiempo que me queda? Te invito a reflexionar y ser proactivo, disfruta todo lo bello de esta vida y aprovecha toda oportunidad de ser feliz y hacer felices a quienes te rodean. Así pues mis queridos curiosos con hambre de conocimiento, soy Loquendo el historiador, y bienvenidos a otra historia más. Hoy, les hablaré acerca de un acontecimiento llamado la Gran Hambruna de Mao. Se le conoce así, al desastroso período ocurrido entre 1959 y 1961 bajo el gobierno de Mao Zedong. Se dice que fueron 3 años en los cuales campesinos sufrieron hambre, algunos enfermaron y 45 millones de chinos murieron de inanición. Los supervivientes de tal desastre político dan testimonio de un mayor número de fallecidos. Las autoridades chinas se refieren a este lamentable suceso como 3 años amargos y 3 años de dificultad económica. La causa principal de esta tragedia fue una campaña llamada Gran Salto Adelante en la que Mao, cegado por la ilusión del progreso, decidió implementar medidas políticas, económicas, sociales y culturales para emprender un triste y lamentable peregrinaje, junto con sus pobladores hacia ese paraíso ilusorio llamado comunismo. Una de las primeras medidas tomadas por Mao fue la abolición de la propiedad privada y a la par, la movilización de campesinos, esto, a fin de lograr una mayor producción en el campo. Para esto, comenzó a organizar comunas que reunían una gran cantidad de familias. Sin embargo, la producción fue decayendo a medida que transcurría el tiempo, ya que los campesinos no contaban con motivación alguna, ni física, ni moral, además de no poder satisfacer sus necesidades básicas siquiera. Poco después eliminó la moneda, borrando la noción de un salario. Lo que se utilizaba en reemplazo de la moneda eran puntos de trabajo, es decir, cada día se pasaba lista periódicamente. Si las personas abandonaban su trabajo para descansar, perdían puntos de trabajo y al momento de solicitar comida, se les reducía considerablemente el alimento. Por esta medida, ancianos, enfermos y mujeres embarazadas eran los sectores más vulnerables a morir de inanición. Cabe destacar que, aunque los almacenes estaban llenos de granos, Mao no permitía que estos se repartieran entre los campesinos, bajo el argumento de que era preferible que unos pocos comieran bien, los pobladores que vivían en la ciudad, a costa de otros, refiriéndose a los campesinos.
Hay que mencionar, que Mao anteriormente había viajado a la Unión Soviética para reunirse con Stalin, a fin de firmar un tratado de asistencia mutua, por el cual, Mao recibió de Stalin, armamento, fábricas, maquinaria, semillas, entre otras cosas. La gran deuda, estaba siendo saldada con la producción de los campesinos, es por ello que el alimento que podían disponer los agricultores, era prácticamente nada. Supervivientes de la gran hambruna, relatan que los campesinos comían una especie de barro blanco o se comían la corteza de los árboles para poder engañar al estómago, lo cual, les produjo la muerte posteriormente. Se cuentan con registros de canibalismo de aquella época. Un campesino atestigua que intentó escapar de su comuna. Más adelante, vio a lo lejos una casa con una chimenea que arrojaba mucho humo. Al entrar en ella, vio cuerpos desmembrados y a un oficial metiendo partes de muertos a una caldera. Después se supo que utilizaban a los cadáveres como fertilizante. Mao sabía que, en la Unión Soviética, lo que definía el poder adquisitivo de un país, eran los indicadores de producción de acero, así que nuevamente movilizó a los campesinos a la producción de acero. Para esto comenzaron a construir altos hornos de manera artesanal. Para hacerlos más resistentes, obligaban tanto a mujeres como niñas a cortar su cabello para mezclarlo con el barro que serviría para construir dichos hornos. Mao estableció metas excesivamente difíciles de lograr, más por la escasez de materia prima que se necesitaba para dicha tarea. Por ello, todo aquello que fuera de metal o hierro, era destinado a la fundición, como campanas de iglesia, cerraduras de puerta, entre otros objetos. Los productores de acero corrían la misma suerte que en el campo, además de trabajar sin protección alguna para la actividad que realizaban. Las cifras de producción se maquillaban y lo peor de esto, es que el acero era de pésima calidad, a tal grado que no podía ser utilizado, es decir, la producción había sido en vano. Bueno, no sé cómo estarán ahora después de escuchar esta trágica historia, pero me alegraría que me dejaran su humilde opinión en la caja de comentarios. Si fue de tu más sincero agrado el video, te invito a que me dejes una mano arriba, solo, si te pareció de tu agrado. No quiero un pulgar arriba. Si no fuese el caso, quiero que seas sincero contigo mismo, y es tu decisión si quieres formar parte de esta increíble familia, pero de algo estoy seguro, no te arrepentirás. Espero que tengan una linda tarde, y recuerden, quédate en casa y pasa tiempo con tu familia. Hasta la próxima, amigos.